Muy bien, continuando con la grabación de estos documentales o videos, no sé cómo llamarlos de manera más pertinente, pero los estoy grabando para tratar de tener un apoyo en la intervención pedagógica que realizo frente a mis estudiantes y acercarme lo más posible a la formación integral contemplada en nuestro modelo educativo en nuestra máxima casa de estudios. Toca el turno de hablar sobre el control de lectura. Recomiendo que para mayor información y para que cuenten con mayor argumentos a la hora de elaborar sus trabajos finales al cierre del semestre, que por lo regular se les solicita que redacten un ensayo académico. Les recomiendo pues que localicen en la red, en internet, la versión séptima del APA, para que revisen cómo se cita, cómo se parafrasea, cómo se redacta un texto académico, cómo se anota la bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo menciono? Porque este modelo de control de lecturas que les comparto hoy tiene algunos momentos que a continuación explicaré, que vienen siendo como piezas de un rompecabezas de bastante utilidad a la hora de redactar el trabajo final al cierre del semestre. En primer lugar, el control de lectura se redacta de la siguiente manera. En primer lugar, en el margen izquierdo, si lo vas a hacer en equipo de cómputo, abres una hoja de Office o de el software que utilices para la redacción de textos, y en el margen izquierdo se anota el dato bibliográfico, el nombre del autor, el texto, el año, la editorial, el país, todos los datos bibliográficos del autor. Al margen derecho se pone la palabra tema y una línea. ¿Por qué tema y una línea? Porque nosotros vamos a elaborar un control de lectura donde vamos a recuperar conceptos, ideas principales del texto, datos históricos, que no solo podrán ser utilizados para el producto final de una determinada unidad de aprendizaje, o sea, de una determinada materia, sino que este control de lectura te podrá servir para cuando redactes el proyecto de investigación o elabores el diseño del proyecto de intervención o quieras elaborar un artículo, un ensayo académico para mandarlo a valorar para su publicación en una revista indexada. Pero es importante que contemple todos esos datos. Y para el caso de que tu profesor te lo vaya tomando en cuenta como evidencias de tu portafolios, del cual hablamos en otro video, como evidencia de las actividades de aprendizaje que tú realizas, es recomendable que el archivo lo nombres, por ejemplo, si este es tu primer control de lectura, lo nombres con las primeras letras, la C y la L, para decir control de lectura. Y si es tu primero, le pones CL1 y tu primer nombre, Diana, Itzel, etcétera, Carlos, CL1 Carlos,
querrá decir control de lectura número 1 de Carlos. Y al abrir tu profesor el control de lectura, y como él ya te deja las lecturas en orden, ella sabe, en este caso, por ejemplo, es una lectura de Guillermo Briones sobre epistemología de las ciencias sociales. El ejemplo del control de lectura que vamos a utilizar. Por eso se pone tema y una raya para que cuando lo utilices para hacer una redacción de un ensayo determinado, se le pone con un lápiz en qué tema vas a utilizar este control de lectura. Cuando ya elaboras tu documento, tu ensayo, tu artículo o como lo hayas considerado que es más pertinente llamarlo, y ya no necesites el control de lectura, pues le borras y lo guardas y lo archivas. Luego, es importante para el control del profesor que aparezca tu nombre y la fecha en que elaboraste tu control de lectura hacia el margen derecho, abajo del tema, como lo podrás ver en los ejemplos que se anexan a este video. Esas son las primeras partes o el primer lugar, lo que debe de llevar tu control de lectura, como si fuera la carátula, el encabezado. Luego vienen las citas directas, si lo nombramos en términos del APA, o citas textuales, como se le llama en el Manual de Investigación Documental. Uno, después de haber aplicado la estrategia o la técnica de la lectura profunda explicada en otro video, en un video anterior, tú, con todas las notas que obtengas de esa lectura profunda, le vas a dar forma a este control de lectura. Primero registras las citas directas o citas textuales, entre comillas. Si tú encuentras un párrafo completo que contiene una idea principal, que desarrolla un concepto, lo copias, lo transcribes tal cual lo leíste y pones comillas al inicio y cierras comillas al final y anotas una P representando la palabra página, punto y el número de esa página. Y así lo vas haciendo con cada idea, dato histórico, tabla, texto que desarrolla una idea, un concepto, pues, importante, porque como lo decíamos anteriormente en el control de lectura, si hacemos una buena lectura, vamos a encontrar temas que emergen y patrones que le den sentido a ese texto. Y podremos descifrar la hipótesis, el mensaje o la tesis que el lector nos comparte. Cuando la idea está al final del párrafo, en las últimas 2 o 3 líneas del párrafo, y el párrafo tiene 8 o 10 líneas, entonces, si elimino las primeras 7 líneas, por ejemplo, y dejo las últimas 3, entonces abro comillas, abro paréntesis, anoto 3 puntitos y cierro paréntesis. Eso indica que no transcribí más de 3 palabras. En este caso fueron 7 líneas. Cuando solo no transcribes una línea o 2, o una palabra o 2 palabras, simplemente se abren comillas y se ponen los 3 puntos. No es necesario poner paréntesis. Esto mismo se aplica cuando el desarrollo del concepto o la idea principal está al inicio del párrafo y y no transcribes los últimos 5 o 6 renglones o líneas, como tú gustes llamarle. Entonces abres paréntesis, los 3 puntos y los cierras y cierras las comillas al final, anotas la P, el punto y el número de página. Y así lo haces y puede que tu control de lectura tenga 5, 10, 11 páginas o
tenga unas 5 páginas de transcripciones directas, citas directas del autor. Entonces luego viene el tercer momento del control de lectura. Recordando un poco, decíamos, el primer momento es el dato bibliográfico, anotar el tema y una línea, tu nombre y la fecha de elaboración o de redacción de este control de lectura. El segundo son las citas directas o citas textuales, como lo acabo de explicar. Luego viene el momento de la reflexión. Se leen, se vuelve a leer y se repite la lectura y se relee tantas veces sea necesario, como dice Bogart y Taylor, al grado de que domines al dedillo las citas textuales que has escrito en tu control de lectura. Cuando ya haces eso, anotas un título en el renglón que sigue o en la línea que sigue de tu documento que estás elaborando y le puedes poner reflexión o le puedes poner aprendizajes adquiridos. Tú tienes la libertad de llamarlo como te parezca más pertinente. En este caso, en los ejemplos que te comparto, le llamaron reflexión. Y las dos estudiantes, porque son de estudiantes diferentes, hacen una reflexión de lo que aprenden o la información que el autor les transmite a través de esas citas textuales. Después de la reflexión, como parte final del diario, uno puede hacer un listado de los temas que emergen, de los tópicos más importantes de esa lectura. O puede hacer un cuadro como el control de lectura del ejemplo 2, donde hace un cuadro con 3 columnas, donde viene la corriente filosófica, el enfoque principal de esa corriente y los representantes más destacados de esa corriente filosófica. En el ejemplo 1, el estudiante que redactó ese control de lectura, que también es sobre epistemología de la educación, después de la reflexión, este estudiante elaboró algo así como un mapa mental. Puso epistemología, luego la definición de la epistemología y lo fue relacionando a través de lo que pudiéramos llamar un mapa mental horizontal. Esto es en sí el control de lectura. Espero que esta orientación y estos ejemplos te ayuden para que cada vez que tu profesor, en cada una de tus unidades de aprendizaje, asignaturas o materias, según se le llame o se le denomine en tu plan de estudios, ¿sí?, te deje de tarea que leas un texto, un artículo, o que investigues y localices un artículo, lo bajes de internet, lo pidas en la biblioteca y después de aplicar la lectura profunda, elaboras este control de lectura como evidencia de haber cumplido con la tarea que el profesor te ha dejado. Algo que es muy importante y que no debes de olvidar es que este control de lectura no es para que lo elabores y se lo entregues al maestro y ahí cumpliste tu tarea. No. El control de lectura tú se lo puedes enviar al profesor vía electrónica. Y tú, si llevas una computadora portátil a tu escuela, pues lo llevas electrónico y cuando estás en la clase, en la sesión presencial, utilizas tu control de lectura para participar de manera individual o en las discusiones en el trabajo de equipo sobre los tópicos abordados por ese autor. O sea, el control de lectura es una herramienta de trabajo
para estar discutiendo y haciendo la negociación de significados en la intervención pedagógica. Y si observas bien, cuando tú redactas un ensayo, puedes iniciar con una cita directa y luego viene la interpretación de la cita, luego otra cita y luego la interpretación, la contrastación de la cita, etc. Pues tú ahí tienes las citas en el control y también tienes la reflexión que te ayudará a hacer el análisis de la cita o la contrastación de citas. Al final de tu ensayo vas a anotar las referencias consultadas, pues ahí tienes el dato de la referencia bibliográfica al principio en el margen izquierdo de tu control de lectura. Y si elaboraste un cuadro, un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de flujo, etc., después de la reflexión, pues ese puede ser un aporte más en tu ensayo. Y cuando estás redactando el ensayo y discutiendo el tópico en cuestión, insertas esa gráfica, ese mapa conceptual y lo explicas argumentando lo que en él aparece y le da más vida a tu escrito. Haces más tuyo tu trabajo, tu ensayo académico. Espero una vez más de que este material te sea de utilidad y puedas aprovecharlo y vivas un excelente momento como estudiante en tu formación como profesional, en este caso de la facultad en la que trabajo como profesional de la educación. Espero pues, repito, que te sea de utilidad. Aprovecha este espacio y esta oportunidad para ver estos videos que vienen a ayudarte en tu formación integral como un futuro profesional de México.